cual trabajamos. Y qué mejor manera de una niña que actualmente está dentro de la escuela, que nos llevó a recordar el juramento a la bandera. Esta parte de los símbolos patrios que se construye día a día dentro de las familias y dentro de las escuelas con el objetivo verdaderamente de irnos preparando a lo que ya se anunciaba en las palabras inaugurales y luego en la conferencia del maestro Becker, que es esta formación hacia la ciudadanía. Lo que en el acto inaugural y en las palabras tanto del secretario como del titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva nos dijeron es aprender a ser ciudadano. Es un proceso, y un proceso que se aprende, no se da gratis. Y uno de los elementos que puede ayudar es que los chicos, los niños, los jovencitos, cuando nos ven trabajar a los adultos alrededor de proyectos que en la suma de esfuerzos impulsan una enorme cantidad de objetivos, eso es el mejor instrumento para enseñarles a ellos las habilidades sociales que luego se van a traducir en ciudadanía. Entonces, el currículum que está puesto en los planes y programas de estudio es una selección de contenidos para el desarrollo de competencias cognitivas, pero la manera en que nosotros nos comportamos al interior de la escuela implica el desarrollo de habilidades asociativas, que esas no hay ningún plan ni programa de estudio que las pueda enseñar. Eso solo observándolas. Entonces, la invitación que ya nos hacía el maestro Becker es, oigan, todas esas exigencias de hacer de la educación de calidad, hacer todas las intervenciones para favorecer la equidad, es decir, estrechar, quitar las brechas que generan diferencia, eso ya está en la ley. Y ahora tenemos que comportarnos a la altura de esos principios que ya están normados. Ahora sí ya no tenemos pretexto. Ahí está. Lo que pedíamos al respecto de quitar la carga al director, descentralizarnos en el aprendizaje, ya es una realidad de ley. Ahora, a partir de la maestra, ¿no?, de básica, que nos fue llevando un poco a la reflexión, y luego como las organizaciones de la sociedad civil nos invitaron a evaluar y ver el modelo de intervención, ahora mi invitación es observemos la escuela. Pensemos en una escuela en concreto. Pensemos que en una escuela hay entradas y salidas, se ponen periódicos murales, se hacen festivales, también se hacen ceremonias cívicas, se pide tarea, se revisan algunas actividades, tenemos laboratorios, tenemos un patio escolar. Pensemos en una escuela en concreto. Cada cosa que sucede en la escuela también educa, también genera aprendizajes. De la manera en que un niño llega a la escuela, en que pasa lista, en cómo ve sus trabajos en el periódico mural, en cómo se le evalúa, qué se hace con los resultados de las evaluaciones o qué se hace con sus calificaciones, cómo se les hace llegar las calificaciones, cómo es que el niño comparte y pide turno en un salón de clase. Todas esas actividades son parte de un currículum importantísimo para el desarrollo de la ciudadanía. Entonces, no solamente debemos de cuidar que tengamos los materiales adecuados para llevar a cabo cada una de las asignaturas, o no solamente tenemos que cuidar que los maestros planeen cada una de sus materias, sino también tenemos que cuidar cómo se desarrollan cada una de esas actividades. Y justo en esas actividades, en esas prácticas, en esos espacios, es donde se da una relación importantísima que ya desde las palabras inaugurales se venía desarrollando. Esa coincidencia entre los dos grupos de socialización más importantes, que son la familia y la escuela. Dependiendo de lo que suceda al interior de las familias, los educadores, los tutores, que puede ser papá y mamá, puede ser solo
Las formas de familia son diferentes, pero aquello que sucede en una familia va a dar a cada niño, a cada niña, a cada jovencito, a cada jovencita los permisos de orden emocional para poder interactuar con los demás. Y eso es lo que hace unos 20, 25 años hemos venido observando en las escuelas y no sabíamos cómo leerlo. Y yo les voy a poner un ejemplo bien clarito. Muchos de los que están aquí, voy a tratar de calcular que en promedio nos estamos cosiendo de los 35 años para arriba. Hay algunos que están por debajo del promedio que yo estoy estableciendo. Algunos. Sí, lamento. Si eso es así, me van a entender el ejemplo que voy a poner. Cuando nosotros estábamos en preescolar o en primaria, llevábamos una caja de colores de la Blancanieves o el Mapita. ¿Te acuerdan? Y esos eran los colores que utilizábamos para hacer nuestros ejercicios en la escuela. Y recuerdan que esos colores le sacaban hoyos a las hojas, papel revolución de nuestros libros del texto gratuito. Era horrible, no te podías equivocar. Y de repente por ahí, algún día descubrimos que alguno de nuestros compañeros de aula llevaba un flamante estuche de colores fantasy. O los Prismacolor, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del color dorado o plateado? Era una maravilla. Eran los ricos del salón. Ahora les voy a invitar a pensar otra cosa que sucedía en nuestra clase. ¿Cuánto tuviste que esforzarte por ganarte tu primer estuche de colores fantasy o Prismacolor? O muchas calificaciones buenas, o mucho trabajo apoyando a la abuela o a la mamá en nuestras casas. Sí tuvimos que esforzarnos. Ese aprendizaje solo lo educan los padres de familia. Pero los colores fantasy y los Prismacolor se fueron popularizando. Y hoy ningún niño que esté en preescolar o primaria tiene que generar ningún esfuerzo por ganarse una caja de colores de esa. Cuando a ti se te perdía un color de esa caja, sí nos iba mal en casa. Fíjense, una caja de colores, siendo un elemento compartido entre un mensaje de la familia de cuida tus colores. Esa caja de colores la hemos comprado con el sudor de muchas horas de trabajo. Fíjense la influencia de la familia. Los mensajes aspiracionales de futuro, de legitimidad, de comportamientos, vienen de la familia. Cuando ese esfuerzo realizado por un niño y una niña ya no es objeto de formación en la familia, las escuelas nos tenemos que dar cuenta rapidísimo, porque entonces ya no puedes pedirle al niño que cuide sus colores. Por eso los niños empezaron a perder una enorme cantidad de materiales educativos, de materiales escolares en las aulas de clase. Y los maestros nos empezamos a dar cuenta que teníamos que empezar a lidiar con una serie de factores que antes no nos peleábamos. A ti y a mí no nos marcaron el suéter, a ti y a mí no nos marcaron los colores, a ti y a mí no nos dijeron que teníamos que cuidar nuestra goma, porque tú y yo fuimos de aquellas gomas amarillas, ¿te acuerdas? Que cuando yo la perdí a mi mamá, me mandaba en un botecito de Gerber engrudo para que lo tendiera. Entonces yo sí fui haciendo un seguimiento con mis compañeros terapeutas para ver si verdaderamente los maestros traumábamos a los chamacos. A mí sí me preocupó esa denuncia que empezaron a hacer los padres de familia, los profesores. Y les dije, oye, dime una cosa, ¿qué figuras tienes que recomponer? ¿Qué experiencias tienes que rehacer
a los terapeutas, ¿cuáles gritos pegan más? ¿Los de los papás o los de los maestros? ¿Qué creen que me dijeron? Los de los papás. Es decir, el objeto, sujeto, espacio socializador por excelencia y que da los permisos para las actuaciones es el de la familia. Por eso cuando un padre de familia le dice, si no le pegas tú, te pego yo a ti, empezamos a ver en las aulas comportamientos de agresividad. Porque estaba el permiso, pero además con la sentencia, si no le pego yo, me pegan a mí. No. Es importantísimo actualizar el convenio, la confianza, la relación cercanísima entre maestros y padres de familia, ¿no? La relación antes estaba dada. A ver, yo nada más quisiera que tú le hubieras dicho a tu mamá, a tu papá, a tu abuela, que fuera tu tutor, que te habían dejado sin salir al recreo por no haber hecho la tarea. ¿Por qué no? Porque nos castigaba nuestra abuela el doble. Pues la maestra tuvo razón y ahora tú no sales a jugar. Así era. Había un convenio no hablado, tácito. Se modificó, eso es cierto, pero se modificó porque era necesario modificarlo. ¿Cuál es el modelo de relación entre estos dos grupos de socialización tan importantes como son la familia y la escuela? De eso estamos hablando. Y uno de los espacios que está a propósito para que haya este diálogo, este acuerdo, este establecimiento de metas comunes son los órganos colectivos de participación. Las asociaciones de padres de familia tienen que hablar los padres de familia y presentar proyectos al director, y el director tener muy claro si ese es un proyecto prioritario para la escuela, porque ahí tienen que trabajar juntos para sacar una enorme cantidad de cosas que hay que sacar. Pero también el colectivo de los consejos escolares, donde no solo hay padres de familia, sino hay otros actores, tienen también a través de los comités establecer objetivos, metas, diagnósticos y hablar entre la familia y la escuela para ver cuál va a ser ese proyecto, esa planeación común que se va a impulsar. Entonces, ese es el trabajo conjunto entre padres de familia, maestros y directivos. En ese sentido, hoy en la mañana, durante todo el tiempo, se estuvo insistiendo sobre el centro de este esquema. Nada más que justo por estar en el centro, a veces se nos olvida. Cuando uno va a un hospital, es evidente, traigo la salud quebrantada y lo que yo quiero hacer ahí es recuperar mi salud. Si yo no la recupero, pues entonces algo está pasando o no se están haciendo las intervenciones correctas en ese espacio. Cuando yo voy a la escuela, tiene que suceder un fenómeno que es el más importante de todos, y tanto directivos, maestros y papás tenemos que estar sobre esa convicción. Lo que tiene que pasar ahí adentro es que nuestros niños aprendan, sepan recuperar aprendizajes, se motiven por aprender, descubran cómo es el estilo de aprendizaje que tienen, vivan gustosos el aprendizaje. Entonces la reforma hoy lo que nos dice es, a ver, México ya lleva una enorme experiencia de políticas educativas, de materiales practicados. Hoy lo que hace la reforma es plantearnos en blanco y negro la gran demanda de la sociedad, que nuestros niños y jóvenes salgan con los mejores aprendizajes para que ellos vayan construyendo su equipaje con el que van a salir a la vida en el momento que decidan dejar el sistema educativo. Pero en ese momento llevan las habilidades suficientes para trabajar en equipo, para tomar decisiones, para si pierden el trabajo, entonces puedan buscar otro, para aprender otras cosas que les vayan haciendo falta según la demanda del espacio laboral que ocupen. Para eso es el sistema educativo, para aislarnos y cobijarnos todos los adultos que rodeamos
tu maletita de vida tienes que echarte la mayor cantidad de habilidades. Entonces, las matemáticas se vuelven significativas, instrumentales para enseñar a razonar al niño. La lectura se vuelve el medio de empoderamiento más importante. Aquel que lee, no lo engañes. Entonces, no es leer por coleccionar libros o por sacarme 10, sino la lectura como un instrumento para desarrollar mi criticidad, para tener información y saberla juntar y saber dónde están las ideas principales. No enseñamos física, química o alguna otra de esas áreas solo por matar el tiempo. No, para que el niño, la niña sepan hipotetizar y luego comprobar sus hipótesis. El pensamiento hipotético es importantísimo. Y todo lo que me estoy refiriendo es papás. Nos tienen que ayudar a darle seguimiento a los aprendizajes de sus hijos, ver cómo calculan, cómo aprenden más información, cómo la buscan, cómo aumentan su vocabulario, cómo agilizan la velocidad de lectura. Ahí necesitamos poner todos los ojos, en el aprendizaje. Y claro, hay muchas capas que envuelven el aprendizaje y a veces nos confundimos y a veces le ponemos mucho más importancia a terminar los planes y programas de estudio. Pero ¿quién dijo en qué momento México nos confundimos y creímos que el objetivo de la educación era terminar con los programas? No. El objetivo es que esa selección de contenidos de aprendizaje lo que logra es que el niño descubra que es capaz de aprender. Mary Miller, heredera de la Escuela Californiana de Guilford, que fue uno de los que empezó a trabajar en Estados Unidos la creatividad, cuando hereda todas las investigaciones y se pone al frente, descubre que aquel que le hace un daño intelectual a un niño, le hace doble daño, porque le quita la capacidad básica que es la confianza de pensar. Fíjense lo importante que es el fenómeno que sucede todos los días en la escuela. Un niño cuando aprende algo, cualquier cosa en un plan y programa de estudio, se está descubriendo a él mismo. Está descubriendo su capacidad de razonamiento, tan importante para volverse persona. Entonces, en ese tenor, papás, maestros, supervisores, líderes sindicales, regidores de educación, todos los que estamos aquí, no podemos dejarnos de sentir responsables de aquello que sucede en la intimidad de un aula. Entonces, no nos vayamos con la idea de que tenemos que terminar con los planes y programas de estudio o tenemos que rellenar los libros. No, los materiales educativos son eso, un medio, un instrumento para. Tampoco nos podemos ir por ahí con la idea de que las estrategias didácticas, hombre, se van inventando cosas, los investigadores van probando la eficiencia más de una técnica que de otra, pero en manos de un buen maestro, cualquier material sirve. Bueno, la crítica que se hizo a uno de los grandes educadores, Gregorio Gómez Quintero, que se mencionó, ¿no? Muchos leímos, pero yo no aprendí a leer con Gregorio Gómez Quintero, yo aprendí a leer con el método alfabético. Bueno, esto ya soy más viejita. ¿Se acuerdan del método alfabético? Nos ponían nuestros maestros todo el abecedario y lo repetíamos de memoria. A, B, C, D. Yo me acuerdo. Mi terapeuta ya le dijo que no se mete esa parte de mi vida porque la demanda. Resulta que me dice la maestra, Patricia, ahora dime qué dice. Y yo me acuerdo que puso la B y la A. Entonces yo me paro bien segura de mí misma y le digo, ahí dice vea. Si esto se llama B y esto se llama A, pues ahí dice vea. Y yo ya estoy aprendiendo a leer escribir. ¿Y qué creen? Que de ahí ya no me puedo acordar. Mi madre me narra que estuve a punto de reprobar primero de primaria. No, pues que así con ese nivel de razonamiento mío. Hasta que descubro y le digo a mi mamá, a ver, ¿tú qué dices que dice ahí? Ahí dice la, y ahí dice le, y que me los aprendo de memoria.
Así logré sacar el primer año, pero no estaba entendiendo yo. Fíjense los actos, los hechos, las circunstancias tan importantes de una escuela y de lo que pasa ahí. Entonces, lo importante no es eso. Lo importante es que el niño aprenda a darle tanto seguimiento. Por eso el diálogo entre padres y maestros es tan importante para ir dándole seguimiento a ese proceso del niño. El que sigue, por favor. Y eso está en ley. Ya no nos tenemos que esforzar por volver el aprendizaje el centro de todos los esfuerzos que tenemos que hacer los adultos. En la ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en el artículo 7, fracción cuarta, nos dice: uno de los objetivos de la educación es que a través de la mejora de la gestión escolar y los procesos educativos se logre la calidad que estamos buscando. Ahí está. O sea, es decir, las leyes no son en abstracto. A ver, ayúdenme a pensar otra vez la escuela en la cual ustedes colaboran. Ayúdenme a pensar en su hijo, en su hija, cómo lleva el libro, cómo se motiva, cómo quiere leer más, cómo quiere que le compres otro material, cómo quiere investigar más. ¿Por qué? Porque ese niño está aprendiendo. ¿Qué han hecho los sistemas educativos para que logren que los diferentes actores se centren en mejorar el aprendizaje de los niños? Si el maestro Becker señalaba el caso coreano, yo les digo otros modelos educativos. Nos han dicho que el sistema educativo finlandés es uno de los mejores y han hecho cosas bien sencillas. Ni crean que han hecho grandes escuelas, ni han puesto todos los pizarrones electrónicos y a todos los niños les han dado computadoras. Han hecho esas tres cosas que implican cambiar los vínculos asociativos de la escuela. Hay dos cosas que suceden en el sistema educativo finlandés que se llaman la atención. Primero, ningún padre de familia permite que uno de sus hijos le falte el respeto a un profesor. De entrada, hay una confianza de los padres en los maestros. Y lo segundo, los profesionistas más destacados, más aplaudidos y mejor pagados son los maestros. Fíjense cómo es un proceso en el cual tenemos que poner atención. No son las computadoras, ni muchos libros, ni muchos colores. Es lo que dice aquí: exponer avances. Para eso necesitamos papás y maestros que exhibamos, mostremos lo mejor que estamos haciendo en la escuela. Ya no centralizarnos en las cosas negativas. Entre más exhibamos lo positivo, el clima de trabajo se vuelve positivo. Por lo tanto, eso de reclamarnos unas partes y otros y los profesores decir: señora, por favor, esto, y la señora decirle a la maestra, al maestro, ¿qué estamos haciendo bien? Y todas nuestras escuelas están haciendo unas en un telón, otras en unas asignaturas, unas en un ambiente, otras en otro espacio. Tenemos que exhibir, exponer los avances, que los padres de familia exijan mejores aprendizajes. Ese es el tema. Que lean, que avancen, que investiguen, que cada día ustedes vean que el niño logra algo, les cita un dato, les pide una información. Entonces ahí sí están sucediendo cosas. Ahí sí se está haciendo realidad lo que es el trabajo de un aula. Y finalmente, que se tenga un proyecto común de trabajo donde todos miremos hacia la misma dirección. Si unos profesores jalan por un lado, si el director jala por el otro, si los papás, unos en unos grados jalan para un lado y otros para otro, ahí va a haber tensión, ahí va a haber un ambiente de resistencia. No, ponernos de acuerdo. Y ahorita lo más importante es esto, y ahí el director, su liderazgo y el
expertise de los maestros, junto con la energía de los papás, y tienen más preocupado por la educación de sus hijos que los propios papás. Ese es el equipo perfecto para todos ir en la misma